Hola, soy Nacho Figueras y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Pelón Stirling, acabamos de ganar Hurlingham y voy a estar hablando acá en Click Polo. Soy Pablo McDonough, campeón de Hurlingham y voy a estar hablando en Click Polo. Soy Juan Manero, campeón de Hurlingham, voy a estar hablando en Click Polo. Hola, mi nombre es Germán Lauro y voy a estar hablando en Click Polo. Hola, soy Agustín Martínez, voy a hablar en Click Polo. Están viendo hoy el Polo 2015 en otros lados? No sé la respuesta exacta a esa, te puedo decir de las cosas que yo hago y qué creo que está pasando con eso. Creo que está viviendo una gran aceptación. Yo acabo de volver de Los Ángeles, que es donde hice el Bepplico Polo Classic por sexta vez, y sí noto que hay un gran interés por el evento, digamos. Hay que tener muy en claro que creo que una de las cosas que le está pasando al polo es que nosotros tenemos que adornar lo que pasa alrededor del polo, como ocurre en todos los deportes, ¿no? Si uno va a la final de Wimbledon, el partido es, por supuesto que es lo más importante, pero pasan un montón de cosas alrededor de la final de Wimbledon que hacen que los sponsors y que la gente que gasta plata en la entrada, etcétera, se interese que sea como un programa que va un poquito más allá del polo o del deporte en general, que no tiene que dejar de ser lo más importante. El polo además es un deporte que no tiene tantos aficionados aún, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que la gente cada vez más se interese por ver el polo. El evento este de Los Ángeles lo que intenta lograr es eso, y desde mi humilde posición y desde la humilde calidad del partido de polo que jugamos, yo lo que trato de hacer es que fue lo que pasó, fue que 7.000 personas en Los Ángeles agoten los tickets 3 semanas antes del partido y que salgamos en todos los diarios, que creo que es un logro y que no es un tema menor. ¿Y cómo se logra eso? Con mucho trabajo, con mucha difusión, con muchas horas, con muchas entrevistas, con muchas horas invertidas en lograr que la gente se entusiasme, con mucha logística invertida para lograr que todo lo que ocurra alrededor a la gente le divierta y la gente tenga ganas de ser parte de ese día, de ese evento, de ese acontecimiento. Hay un trabajo muy grande que se hace durante todo el año por parte del equipo que se ocupa de organizar lo que pasa alrededor del polo. A mí me toca más la parte de adentro y las semanas previas y las semanas posteriores a mí me toca hablar, difundir, promover, y es un trabajo de horas y horas y horas. Argentina es un país muy especial por la gente, ¿no? Es mucha gente de distintos niveles, distintas culturas. En Estados Unidos, la gente en general que no es seguidora del polo, ¿cómo toma el polo? ¿Como un deporte exótico? ¿Como un deporte normal? ¿Cómo lo toma? No, la gente de Estados Unidos sigue viendo el polo como un deporte un poco de elite.
sigue estando todo el cuento de que hay que vestirse un poquito más, de que creo que es más místico que otra cosa. Pero bueno, no hay que renegar, hay que acompañar esos sentimientos y hacerlos crecer y lograr, bueno, si ese es el camino y así es de la manera en que lo ven, vamos de a poco desmistificando, tratemos de darle más importancia al jugador, al deportista, al caballo, a lo que pasa dentro de la cancha de polo, sin renegar de lo que la gente lee. En la Argentina la gente entiende del polo, le gustan los caballos, es una cosa que está mucho más hace 120 años que se juega el abierto y sale en todos los diarios, o sea, la gente sabe quién es Cambiaso. En Estados Unidos eso no pasa, entonces tenemos que de a poco ir metiéndole a la gente que, che, qué divertido, fue un partido de polo, el otro día lo vi por primera vez, me encantó, la pasé bien, nos divertimos. Y de a poco ir logrando que cada vez más gente se interese. Creo que hoy con el internet y con cosas como las que hacen ustedes con Click Polo o los Chucker TV del mundo, están ayudando a que el que está un poquito más curioso, y lo que necesitamos es que más gente se interese por curiosear qué pasa dentro del mundo del polo, eso nos va a dar una mano muy grande, porque antes sin eso era muy difícil lograr quebrar la barrera de la televisión, donde hasta que vos no medís muy alto, es muy difícil que la televisión te incluya. Iba a ser una barrera muy difícil de romper. Hoy con internet y con cosas como las que hacen ustedes, esa vara no está tan alta, entonces de a poco podemos lograr que mucha más gente se meta en este mundo. Pelón, ¿es muy malo para el polo argentino que un uruguayo gane tantas veces el MVP? No, lo que pasa es que me parece que los anestesio la noche anterior a todo, o si no aparezco medio en el último Chucker, meto ese golcito tic y ya con eso es suficiente. Claro, es un buen truco, lo dejas jugar 7 Chuckers. No aparezco en 7 Chuckers y ahí en el último hago un poquito de ruido. Bien. Pero no, muy contento. ¿El octavo fue el mejor Chucker de tu vida? No sé si es el mejor Chucker de mi vida, pero fue algo lindo, algo soñado. La verdad que un partido bravísimo, que venimos siempre abajo. Me parece que el único momento que nos ponemos arriba es en el penal de Adolfito, que la verdad que hay que darle mucho mérito a él, porque venía de un día de penales normal y el que había que meterlo lo metió, y lo metió por el medio, así que la verdad que un animal. ¿Vos pensabas que estaba perdido el partido? No, nunca. Aunque sea un partido, aunque se va perdiendo por 4 o 5, siempre vas prendido. Por ahí te metes 2 o 3 goles y ya estás otra vez en campaña. Así que entramos al último perdiendo por 2 y había que ganarlo sí o sí, era lo que hablamos. Y bueno, por suerte se nos dio. Bien, quedan 4 partidos para la recontra historia. ¿Y? A concentrarnos en Magual, después del siguiente, esperemos. Bueno, Pablo, ¿pensabas que lo perdían en algún momento? Estaba muy feo el partido y no, siempre tuvimos tiempo suficiente para remontarlo. Cuando nos dominaban por 4 goles faltaba mucho, sabíamos que si entraba la pelota o nos poníamos ahí a un gol de diferencia ya el partido era otro. Eso es lo que nos mantenía motivados y vivos en el partido, así que una vez que creo que jugamos muy bien los últimos 2 Chuckers, que eran los más importantes, y nos pusimos a tiro y ellos por ahí no supieron resolverlo. ¿Qué disfrutas más ganar? ¿Cuando el equipo juega bien de punta a punta o ganar así partidos que ganan al final más heroicamente? No, el festejo y el desahogo cuando terminás de jugar un partido así es increíble y es gigante. Cuando ganás un partido más holgado
uno no festeja tanto. Pero hoy la verdad era para festejarlo, estaba feo y le ganamos a un equipo que jugó un partido impresionante y nosotros jugando mal, así que sabemos que podemos mejorar, tenemos que mejorar y eso nos da mucha confianza y ganas de mejorar. ¿Qué fue más, el mérito de Lortina, que fue un gran partido, o ustedes que no tuvieron un gran día? Ellos jugaron bien y nosotros estábamos lerdos y les dábamos vida y les dábamos goles y nada, nos encontró encontrarle la vuelta. Estuvo bueno ganarlo en el momento que había que ganarlo, que eran los últimos 2 chakras. ¿Por qué le encontraron la vuelta en el último chakra? ¿Qué tiene el equipo o qué pasó en el último chakra? Agarramos la pelota y metimos los goles. Cambiazo se metió un 60 muy importante, Pelón otro golazo y nada, nos jugamos a todo nada, era importante dar todo para tener una chance. Pasó que del Cháquer 1 al 7 jugaron más o menos y en el 8 jugaron como un gran equipo. ¿Qué pasó? Bueno, teníamos enfrente un equipazo, me parece que jugaban un partidazo los chicos. No le podíamos encontrar un poco la vuelta al partido, la verdad que no podíamos agarrar la bocha, era correr de atrás y creo que ya en el sexto y séptimo por lo menos la encontramos un poquito a la bocha y agarramos un poquito la onda del partido y nada, creo que después el equipo una actitud impresionante, cómo salió a jugar el último Cháquer y ni hablar de Pablo y Pelón, que la verdad que lo de ellos dos fue impresionante. ¿Vos sos más sanguíneo, disfrutás más ganando así, de manera heroica, que parecía perdido, o preferís partidos tranquilos que se ganan más fácil? No, la sensación ahora es lindísima cuando lo ganás, la verdad que es lindísimo haberlo dado vuelta. Te vas un poquito con rabia de no haber jugado del todo bien. Pero se disfruta un montón esto, la verdad que sí, se ganó, cuando tuvieron que entrar las bochas el penal entró, Pelón y Pablo se metieron 2 golazos impresionantes y nada, creo que ahí el equipo apareció cuando tenía que aparecer. Esa es una clave de la Delfina, ¿no? Para ganar tanto hay que jugar bien y los días que no se juegan tan bien, garra, corazón, actitud. Exacto, no es fácil jugar bien todas las veces, todos los partidos, hay veces que el rival te supera porque, qué sé yo, por ahí no es tu día o ellos están mejor y hoy creo que fue un poquito eso, la verdad que ellos estaban mejor que nosotros, pero bueno, apareció el equipo, la verdad que apareció el equipo en el último Cháquer. ¿Hay una forma de encarar mejor que esta, Palermo? No, la verdad que no, venimos ganando no sé cuántos torneos seguidos, todavía ese sueño que en un momento parecía ridículo sigue en pie, todavía tenemos la chance, llegamos a Palermo con la chance de ganar 3 Triple Coronas seguidas, algo bien habremos hecho para llegar así a Palermo, así que nada, muy feliz. ¿Sos consciente que le debes un chiste a Click Polo todavía, no? Sí, soy consciente, lo prometo acá en la cámara, primer partido de Palermo lo digo, me presento con un chiste.
Bueno, Germán, ¿cómo es tu vínculo histórico con el polo? No, bueno, no es que soy un fanático del polo, pero realmente a veces me gusta seguirlo. Aparte, bueno, yo soy de Trenquelauquen, es una cuna de muchos polistas. Bueno, Juan Martín es una de las figuras que está hoy por hoy en el primer nivel mundial, aparte de otros. Y bueno, la idea es bueno, empezar a venir a compartir bueno, este momento. Bien. ¿Tenés vínculo con Juan Martín, con los Merlos, con la gente de Trenques que juega al polo? Sí, yo Juan Martín lo conozco desde hace un par de años, pero bueno, realmente un tipo muy macanudo. Bueno, vine acá por invitación de él, bueno, estuvimos charlando estos últimos días, bueno, me invitó a venir, así que bueno, estaba bueno como evento para poder pasar la tarde. Bien. Ya viste algunos partidos de polo, ¿entendés el deporte o te cuesta un poquitito? No, me cuesta entenderlo porque bueno, hay cosas... Entiendo lo básico, cuando es gol, cuando se saca, pero bueno, hay ciertas reglas chiquitas que por ahí no, o cuando algunos penales, bueno, cuando las marcadas de línea, eso sí, pero bueno, ahí el detalle no lo conozco, pero bueno, me gusta verlo, he ido varias veces a Palermo, esta es la primera vez en Hurlingham, pero bueno, realmente esperemos que sea un lindo partido. ¿Te gustaría jugar alguna vez polo? Estaría bueno, lástima que necesito un percherón para poder jugar, porque realmente necesito un caballo muy fuerte, yo estoy un poquito pesado, así que bueno. Pero estaría lindo poder jugar un día o por lo menos practicar o probar. Sé que es muy difícil, pero bueno. ¿Nunca anduviste a caballo? Anduve a caballo, pero nunca a caballo de polo. Más que nada que un galope, eso, pero no con un taco y con una bocha. Nunca anduve y yo creo que sería. ¿Pensás que le podés pegar? Todos los que han dicho que han jugado dicen que es muy difícil y bueno, y se ve muy difícil. Esto, digamos, acá los chicos lo hacen ver muy fácil. Pero bueno, sin duda que es difícil, por parte en velocidad, jugar con una bochita tan chiquita a casi 2 metros de altura es bastante complicado. Esto de mistificar es algo que el mejor jugador del mundo y tal vez de la historia o pegarle el palo, Adolfito lo viene diciendo hace rato, ¿no? Que el polo necesita eso, ser más popular. Yo creo que sí, porque eso nos va a permitir. Yo el polo lo veo como una pizza, ¿sí? Que la pizza esta que tiene 8 porciones, digamos, ya está explotada al máximo. No hay más. Lo que tenemos que lograr es hacer la pizza más larga del mundo. Que más la gente que está metida dentro del polo ya está totalmente convencida de que le encanta el polo, va al polo, le divierte, conoce los jugadores, conoce los caballos, todo. Tenemos que, para mandar el polo a otro nivel, necesitamos, en lugar de llegarle a 100.000 personas, le tenemos que llegar a 1 millón de personas. Y eso es un trabajo de todos los días que va mucho más allá de un partido de 80 goles. Tenemos que empezar a encontrar a estos personajes. Estos personajes son estas cosas que hacen ustedes, preguntarle a Adolfito qué piensa de tal o cual cosa, preguntarle a Facu Sola qué se siente de haber puesto a Washington en el abierto, de hacerlo cantar a João Paulo Ganón, que la gente empiece a descubrir los personajes qué es lo que pasa en todos los deportes. ¿Quién es Nadal? Nadal es un tipo que se mata, que entrena, que tiene un tío que lo hizo un genio. Federer es un talentoso que la rompe con el tema marcas y con el tema marketing y con el tema branding súper profesional. Se pone la gorra, se pone el reloj
se pone la gorrita, es perfecto. Monfils es un loquito lindo que a la gente le gusta ver porque salta y es un atleta. Eso tenemos que lograr en el polo. Tenemos que lograr que los americanos, los europeos, los asiáticos, etcétera, sepan cuáles son las cualidades de Cambiaso dentro y fuera de la cancha, cuáles son las cualidades de Facundo dentro y fuera de la cancha y así sucesivamente, para que la gente se identifique con estos jugadores, por ende con los equipos, por ende con los torneos y por ende con el deporte. Aún en días que las trae gratis y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Puedo pasar yo en Palermo? O sea, ¿cómo ves esa mirada vos como promotor del polo de lo que pasa acá y si eso también pasa afuera? Lo veo como que es una gran realidad, nos falta comunicarlo. Creo que mucha gente no sabe que es así y creo que ir a ver un partido de polo a Palermo es un programón. Si uno una vez que uno lo vive, es un muy buen programa y la gente por ahí no sabe que lo puede lograr. Es un programón, el lugar es lindísimo, estás en medio de la ciudad de Buenos Aires, muy cerca, a tiro de colectivo, de caminar o de taxi o de tren o de lo que sea. Y es un muy buen programa, estás al aire libre, y más barato que el fútbol. Mirando caballos, más barato que el fútbol. En Estados Unidos pasa lo mismo y la gente no lo sabe aún menos de lo que se sabe acá. De hecho, cuando yo empecé a hacer el Beptico Polo Classic en Nueva York, yo dije, las entradas son gratis. Venía a ver el polo, pasá y vení. Primer año 100 personas, segundo año 6.000, tercer año 12.000, cuarto año 19.000. Tantas fueron las personas que se quedaron sin poder tomarse el ferry para llegar a la cancha. Tal fue el revuelo de que, che, te tomás el ferry y vas a ver el polo, que tuvimos que empezar a vender entradas para poder controlar lo que pasaba, porque no sabíamos cuánta gente iba a venir, a qué horas iban a tomar el ferry. Entonces, que la gente sepa que hay un partido de polo el viernes a la tarde a tiro de escopeta, es algo que la gente, una vez que lo entiende y uno lo comunica, lo adopta, lo compra. Me gusta aportar y ayudar y compartir cosas que yo siento y que vivo. Creo que hay gente más capacitada. Yo además estoy como embarcado en un montón de proyectos personales que me van a llevar mucho tiempo. Tengo 4 hijos que todavía son chicos. Y creo que para ser un dirigente serio hay que tener mucho tiempo y dedicarle mucho tiempo y no creo que yo pueda darle la cantidad de tiempo que ser un dirigente serio requiere. Pero sí, por supuesto, estoy súper abierto a todo lo que pueda aportar. Para mí es un placer. Ok, para ir cerrando, respuestas, ¿qué 3 cosas le cambiarías al pueblo argentino? Yo creo que lo que hay que cambiar del pueblo argentino es que hay que pensar en función del espectador. Estamos pensando mucho en... no sé si no lo estamos pensando mucho en que si el juego, que si más rápido, que si no más rápido, que si la regla, que si el caballo, que si cambio, que si no cambio, que si cuántos caballos pueden ir a Palermo, ¿no? Todo tiene que ser en función del espectador. Eso va a permitir que el polo crezca. ¿Cuáles son las cosas que hay que cambiar? No sé, pero hay varios tests hoy, el de Javier Tanoira, hay varias gente que está pensando en qué podemos hacer para que sea un poquito más movido o más atractivo. No sé si la palabra es más, que el juego tiene que ser más atractivo, tienen que pasar más cosas en menos tiempo para que el espectador se divierta más. No sé si está un poquito trabado.
sigue estando este Facundo Pieres, que ahora juega de back, Gonzalito Pieres, y lo propio con Nico. Ahora con su primo hermano, Polito Pieres, Pablo Pieres. Un Facundo Pieres que iba a hacer aquí una jugada enorme, aunque juegue de back, levantando la bocha desde atrás de la mitad de la cancha, de aire, de revés, la llevó hasta el arco que defendía en ese momento la Dolphina. Bueno, Agustín, estamos en Hurlingham, un buen día de polo. Vos hace poco por el polo tuviste un día bastante malo. Hace un año tuve un accidente y bueno, hoy estoy acá. Pero el accidente, ¿qué te pasó? ¿Qué te generó? El accidente fue jugando en la Dolfina y nada, me caí del caballo y quedé en coma 20 días. Bien. Los pronósticos en su momento eran bastante malos. ¿Qué te iban contando después que te recuperaste de cómo fue el proceso del momento? Que la verdad que no podían creer que haya evolucionado tan rápido y también, pero yo creo que fue suerte, no sé. O sea, vos decís que estás vivo de suerte. Yo creo que estoy vivo de suerte, milagro, no sé. La verdad que por los cuentos que me hicieron no tendría que haber quedado más complicado y la verdad que me falta mejorar un poco el habla y estoy. ¿Y qué te acordás de aquel día? Nada, me acuerdo la entrada en calor, los caballos y con quién jugaba y nada más. Bien. ¿Volviste a subir a un caballo? Volví a subir, a tequear y nada, me cuesta cantidad porque no tengo fuerza en las piernas y nada, pero eso lleva tiempo y espero agarrarlo. Pero te cuesta por recuperar el ritmo, pero no por el miedo. Miedo no, sí voy más atento a cualquier cosa, pero me falta agarrar más fuerza, más que el ritmo y sí. Nada. Bien, muchas personas dicen que han pasado momentos así terribles que les cambia la visión de la vida. ¿A vos? Y sí, te cambia que valorás más cosas que antes por ahí no le das tanta importancia, hoy le das más importancia y sí, te cambia. Bien, ¿algún mensaje o algún consejo para la gente entonces? Nada, qué sé yo. Nada, que disfruten y nada, no sé, qué sé yo. Hola, soy Poroto Cambiazo, voy a cantar mi chiste para el Click Polo. ¿Cómo sale un elefante del agua? Mojado. Hola, soy Crucei y este es mi chiste para Click Polo. Había una vez un tartamudo que quería comprarse un loro. Entonces, ¿dónde se compran loros? Y le pregunta a la que vende loros: ¿cuánto sale este loro? 500 pesos. Y este, 1000 pesos. ¿Y por qué tanto? Porque hablo mejor que vos, pelotudo, le dice el loro.